Pues Kiki de aquí ya amaneció. Miren, el nopal tiene mucha... ¿Cómo se llama? ¿La tuna? No. Sí, no, la tuna, la del nopal. Ya no sé, pero bueno, es la fruta, supongo yo. Ya es miércoles 24 de agosto 2022. Estamos aquí en la restaurante donde nos quedamos anoche. Acá pues metí un pillín, más pillín que nada. En la casa de enfrente, en esa reserva que está enfrente, donde nos quedamos en el viaje que tenemos de regreso. Pero bueno, vamos a lavarnos la cara y el mono no. Porque aquí no hay showers, no hay regaderas, pero sí hay sanitario. Van limpiando la orilla de la carretera. Bueno, vamos a movernos, ya es hora. Ya nos pegamos otra chequeadita, otra revisada la carga antes de movernos. Fuga pípero revisador. A llegar a la basura. Teníamos que pasar y pues ya llegamos. Ya son las 13 horas, la 1 de la tarde, 6 minutos. Aquí estamos una hora más del horario del Pacífico. Ya nos faltan 2 horas más, la del horario del centro y la del este para donde vamos es horario del este. Verde, el bypass, así que fuga pípero desfasado de los horarios. Vamos a parar en la Walmart, en la milla 85. Vamos a parar para agarrar algunas cosillas para las comidillas, porque ya me está dando hambre. Fue todo, tanto relajo para esa llovedita. Pero una milla de lluvia. Como que está intermitente. Vamos a ver cómo nos va a pasar el asunto con esta tormentilla. A llegar aquí está el Lobs, aquí en la milla 79 del 40. Vamos a llegar. La verdad, me empecé a sentir bien incómodo. Me empecé a sentir sucio. Vamos a ver si hay manera de agarrar un baño. Ya no siento que ando manejando a gusto. Mejor voy a echar un baño. Y la Walmart aquí está cerquita, a 6 millas. Vamos a la Walmart también, vamos a hacer doble parada, pero
La neta prefiero echarme el baño para ir fresco, para ir a gusto, para ir cómodo. Pues de otra manera nomás no. Así no jala. Vamos a parquearnos bien. Aquí está uno de pechito, nomás nos echamos reversa. Vamos de frente y luego de reversa. Poner la preventiva, no vaya a salir un conejo por ahí. Hay unos hoyos aquí, pero hoyos, señores, hoyos. El tractor con las llantas encadenadas, listo para el lodito. Bueno, como hay fila para los showers, calenté la comida que me traje de ayer, chile relleno. Vamos a comer en lo que nos toca el turno para el shower. Hay que aprovechar el tiempo. Bueno, ya llegamos aquí a la Walmart. Ya nos movimos, vamos a agarrar unas cosillas nada más que ocupamos. Pues el tiempo sigue corriendo, pero bueno, son cosas que hay que hacer. Anoche dísela allá donde estaba en el Ops, porque se armó una filota. Se hizo bastante fila y el problema es de que hay como 4 bombas nada más, 4 o 5, pero ahí tardan mucho. Mejor más adelantito echamos diésel. Como quiera aquí le avanzamos aquí en las actividades que hay que hacer. Vámonos, pues fuga, pipero, walmartero. Pues ahí está, hemos volvido. Hemos vuelto. Miren, aquí unos huevitos, un juguito verde, un juguito naranja, agua, unas bananas nada más, unos duraznos y unos mangos, un paquete de tortillas, una mayonesa. ¿Qué más llevo aquí? Un Yakult, un tanquecito de gas, una maqueta de pollo, un chicharronito de pollo. 49.84 es lo que llevo. 50 dolaritos. Nada más. Bueno, cada cosa para su casa y cada cosa en su lugar. Está el carrito vacío. Vamos a dejarlo aquí donde va, en su parqueadero. Órale, bien que dicen que todo cabe en un jarrito. Sabiéndolo como va, miren, está el juguito verde, un agua, una ketchup, otra agua, la mostaza. Es que luego a veces hago hack dog, todos los traigo. Ya no compro el pan y la salchicha de volada, no se me antoja. Una salsita que me quedó ahí del chile relleno. El jugo naranja, el Gatorade azul, que por cierto, ¿qué sabor es? Frutas silvestres o moras o chihuahuas es ese sabor, pero bueno. Las agüitas, traigo 2 aguas acá y otras 2 allá, aguas frescas, los 2 duraznitos, los huevitos, chilito jalapeño y 2 manguitos que puse ahí y los Yakult. Los duranos están. Bueno, todo cabe en un jarrito sabiéndolo como tal. Faltó un jamoncito, la salchicha se me olvidó, pero es porque ando a las carreras. Pero bueno que jamón venden en cualquier Lops. Y vámonos porque se hace tarde. Siempre 35 minutos parado, vámonos porque se hace más tarde. Y a este chavo que está aquí como que lo andan enseñando a manejar, miren, el de este kengurito. Este kengurito trae doble placa. Trae una placa de Wisconsin, una de Wisconsin y una de México. ¿Por dónde saldrán? Por los que traen placas de Texas, pues salen por allá por Laredo. Los que traen placas de California salen por Mexicali o por Tijuana. Regularmente pueden salir por donde sea, pero
salen por ahí porque ahí cerquita están sus bases, ¿no? Y los que traen placa de Texas pues salen por El Paso, por Nuevo Laredo, por Laredo. Que traen placa de Arizona pues son los nogaleros en su mayoría, ¿no? Así más o menos. Pero ese que trae placas de Wisconsin, ¿por dónde saldrá? ¿A Canadá? No, trae placa de México también. A salir por donde le da su regalada gana, como se dice. Pero bueno, como que lo andan enseñando el chavo, porque anda el otro señor abajo haciendo las señas. Andan haciendo maniobras. Ya tiene rato que andan haciendo maniobras. Por eso digo que lo andan enseñando, porque ya se había estacionado, se volvió a salir y se está acomodando otra vez. Están aprovechando. Yo me imagino que no hay mucho movimiento de camiones ahí para hacer maniobras. Es cuando se puede aprovechar para practicar. Bueno, pues voy chambeando. Juga Pípero Wisconsin 0. Órale, bien sincero. Pues bueno, vamos a ver si llegamos a Santa Rosa a echar diésel ahí en el Lobs, o si nos alcanza a pegar a Tucumcari, pues allá echamos. Yo creo que pues ahí en Santa Rosa ahorita vemos. Ya son las, ¿qué horas son? A la Mauser, las 4 de la tarde. Parece que no, pero ya me quemé parado como 1 hora 40 minutos. Por más que uno quiera, ¿va? Pero bueno. Bueno, que ya llevamos un poquito de despensa. Ahora sí, vamos a seguirle dando, porque nos quedan de manejo 6 horas 25 minutos. Chulo el tráfico. A la Mauser, y sigue el tráfico. El tramito ese que está construyendo, nada más como se pone de chavos. Cuando menos van unas 6 millas de tráfico. Yo pasé por aquí cuando pasé el sábado. No este sábado que pasó, sino el otro sábado. Pero ahora es entre semana, es miércoles, mitad de semana. Son las 5 de la tarde con 13 minutos. La hora cuchicuchi, pero con la construcción de nada más. Hasta donde se hace el relajo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 para estar ocupadas. Vamos a ver cuál sale primero. Bueno, vamos a abrirnos, yo creo. A ver si la libramos. Porque este amigo, mira, quedó un poquito más adelante donde yo estoy. Es que la pura raya no da porque están muy justo de las pompas, pero quedó más de medio troque. Afuera, adelante la raya. Vamos a abrirnos a ver si se abre. Vamos a hacerle como si trajéramos trailer. Un poquito para la derecha y luego para la izquierda. Ahí se armó ya. Ah, no, fuga, pípero, maniobrero, el patiero, porque ya se vaya a estar, ya son las 7:40 de la tarde, 7:40 y aquí ya va a oscurecer. O sea que ahorita fueran las 8:40, bueno, son las 8:40 ya de aquel lado de Texas, que no estamos muy lejos. Está oscureciendo casi a las 9. Ya está oscureciendo más temprano, poco a poquito. Si se fijan en otros videos, como a las 9 de la noche, y apenas estaba queriendo oscurecer. Y ahorita que son 8:40 ya está oscureciendo. Allá en Texas, aquí son las 7:40. Ah, no puedo porque todavía me quedan 3 horas y 20 minutos de manejo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahí por el 54, a ver hasta dónde nos da el tiempo. A ver dónde nos orillamos. Bueno, pues háganse un ladito porque ahí les va el cometín pillín, más pillín que nunca. Ay, con el tope. Más brincador será. Vamos agarrando viada. Viene un jamoncito, ya se cambió de carril, ya agarramos un poquito más de viada, ya no puedo meter, pues se cae la vuelta también el chavo que va caminando ahí. Un ramoncillo amarillo, pecho amarillo. Míralo, ahí lo va empujando, qué bárbaro. Vas por la derecha mejor. Bueno, vamos llegado a la 333, al número cabalístico 333. Nunca ni no México. Vamos a agarrar el 54. Uy, ya son las 8:30. Nos quedan 2 horas 20 minutos de manejo. Ahora sí, a Texas, Estado de Texas.
están en construcción todavía. Órale, acaba de pasar el tren. Se acaba de levantar la pluma. Bueno, vamos a pasarle. Parece que ya se puede pasar. Ay, se me ocurrió. ¿Por qué haces esto? Talation. Bueno, vámonos pues. Ya nos falta menos de una hora. Hay que empezar a buscar dónde quedarnos. A ver, vamos a buscar un lugarcito por aquí donde orillarnos, porque ya se nos acabó el tiempo. Ya son las 11 de la noche, 57 minutos. Ya no alcanzamos a llegar al Lox. Bueno, sí llegamos al Lox, pero ya no va a haber lugar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos para allá, verdad? Si no vamos a alcanzar. Entonces, mejor nos metemos por aquí. Por aquí nos paramos. Vamos a ponernos en Honduras porque ya me quedaron 8 minutos, me quedaron más de manejo. Entonces aquí en la tierrita, por aquí nos vamos a parar. Y vamos muy apenitas. Vamos a quedar aquí en Texoma. Aquí ya estamos para salir del estado de Texas. Aquí está la línea divisoria ya para entrarle a Oklahoma. Así que aquí con 8 minutos nos quedaron exactamente de manejo. Si llegamos a Lox, pero no vamos a ir al lugar, así que mejor aquí de una vez. De una vez nos quedamos aquí. Miren las bandas, no se han aflojado, no se ha movido nada. No se ha movido nada de estas de aquí. Parece que viene todo bien. Es lo que me preocupaba. Hay un fierro que se viene moviendo, que de repente se sale, que es esta. Vamos a buscar un alambre o algo para macizarla bien, porque de repente se mueve poquito para un costado. Bueno, aquí la vamos a dejar. Está estrellado el cielo. Las estrellas apenitas, pero a ver, vamos a ver si haciéndole zoom o alejándonos o haciéndole zoom. Están las estrellas. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Me medio asusté porque venía antes de llegarle al pueblo de Dalhart o Dallart, ahí en medio del highway, donde no hay shoulder ni acotamiento ni nada. Me pareció que en un minuto se iba a apagar la unidad. Dije, caray, si no me había marcado ninguna alerta, ningún check engine, ningún bajo nivel de refrigerante ni de aceite, nada, no me había marcado ninguna alerta. Nomás de la nada iba a ser shutdown o shutdown. En 1 minuto 59, 58 empezó a contar. Dije, ay, abanico, no había shoulder ni acotamiento, no había nada, pues. Qué caray. Dije, bueno, pues orillarme aquí en la carretera, porque pues, se apaga corriendo el camión. Ya me ha pasado con el Piolín Pillen, cuando trae la fuguita de antifreeze, que llegamos a Phoenix a que le cambiara una manguerita. Me pasó ya por el 8 antes de llegarle a bajar la Rumorosa. Se me apagó porque venía tirando el líquido del radiador y apareció la alerta y se apagó corriendo. Ahí sí me orillé donde pude, pero la causa era que traía una fuga, pero me había marcado. Primero me marcó que traía bajo nivel de refrigerante y luego me dijo que se iba a apagar y se apagó efectivamente. Lo bueno que me alcancé a orillar bien. Ahorita yo traía el pendiente y dije, ay, canijo, pues no hay dónde orillarse. Pues dije, pues me voy a parar sobre el carril. Y pues ya puse las preventivas y empecé a frenar. Y a los
cuando faltaban 32 segundos, iba la cuenta regresiva, 35, 34, 33. Yo ya iba casi frenando, casi terminando de tener la marcha. Cuando iban 32 segundos, se quitó la alarma, ya no siguió el conteo. Dije, bueno, pues le voy a dar otro ratito hasta que encuentre un lugar más amplio. Pero ya no me apareció. Ya no me apareció la alerta. De allá acá es siempre como, manejé como una hora más y ya no me volvió a aparecer. Bueno, aquí vamos a dejar el día de hoy, estamos ya de 8 nomás.